Empezamos durante los últimos días de Daniel Palacios en el Ministerio del Interior. Sus funcionarios estuvieron trabajando de afán para dejar ejecutado su presupuesto y seco el de su sucesor. En los últimos días algunos se incapacitaron porque bajo amenaza de perder el empleo debían cumplir las órdenes de la jefe jurídica y viceministra encargada, Juliana Ramírez. Mónica, ellos grabaron los gritos de la funcionaria reclamando los papeles para los contratos que debían hacer de afán. El ministro, no obstante, dice que ahí no hubo nada de afán. El mismo día del acto de posesión presidencial, cuando Gustavo Petro daba su primera orden como mandatario de los colombianos, traer la espada de Bolívar. Funcionarios del Ministerio del Interior, bajo presión de ser despedidos, hacían parte de la última jugadita del entonces ministro Daniel Palacios. La orden de Lucía Margarita Soriano, jefe jurídica y viceministra encargada, era clara: o firmaban los contratos para la construcción de estaciones de policía o los echaban. Entonces, o las estaciones empiezan a salir con el ritmo que se necesita, o yo empiezo a terminar contratos. Así de sencillo. Y aquí me quedo. Esa amenaza se dio durante una reunión que lideró Soriano en la tarde del viernes 5 de agosto en la Subdirección de Gestión Contractual. Aquí se les ordenó a los funcionarios ir a trabajar el fin de semana para lograr firmar dichos contratos, sin importar que lo harían en días no hábiles. Así que son las 3:34. Yo voy a estar acá todo el tiempo y a las 4 de la tarde, el que no quiera me puede pasar la terminación anticipada y yo la recibo inmediatamente. O una sesión, porque lo que hay es gente que necesite trabajo y contratos. En solo 3 días, del 5 al 7 de agosto, se firmaron al menos 16 convenios interadministrativos por más de 135.000 millones de pesos para construir estaciones de policías. Estaciones que hacen parte de las 52 que habían sido aprobadas días antes por el Comité Evaluador del Fondo de Seguridad del Ministerio Fonsecon, del que hacían parte la misma Soriano y el exministro Palacios. O las estaciones empiezan a salir con el ritmo que se necesita, o yo empiezo a terminar contratos. Y la gente jurídica que baje, que yo ya les habilito usuarios en Secovi. No se alcanzaron a adjudicar las 52 estaciones de policía que sumaban vigencias futuras por más de 500.000 millones de pesos, porque muchos de los funcionarios, con miedo de ser investigados disciplinariamente, se incapacitaron. Noticias 1 tuvo acceso a este memorando enviado a la Oficina de Control Interno del Ministerio por el funcionario Ronald Cuello, subdirector de Gestión Contractual encargado, que no solo denunció las presiones de las que fueron víctimas él y sus compañeros, sino que solicitó revisar lo contratado ese fin de semana. Consultado el exministro Palacios, este aseguró que esta contratación se desprende de un COMPES y le recordó a esta reportera que los gobiernos se acaban el día 7 de agosto, no el día de las elecciones. Precisamente, uno de los contratos firmados el día que se acabó el gobierno Duque, del que él hacía parte, fue la estación de policía de Acacías Meta, cuya aprobación inicial en el Comité Evaluador de Fonsecon se hizo con un valor de 12.886 millones de pesos, pero el 7 de agosto se firmó por 13.986 millones de pesos. El alcalde de Armero, Guayabal, Tolima, fue capturado para responder por un contrato que en el Ministerio del Interior pasó por la revisión de Sandra Viviana Giraldo, la actual novia del entonces ministro Daniel Palacios. Víctor Ballestas. Mónica, el exministro dijo que cuando ella hizo tales revisiones y le dio el visto bueno al cuestionado proyecto, no era su novia, pero ahora que no es su subalterna, sino la del contralor Felipe Córdoba, ya son pareja. En el expediente conocido como Las Marionetas, que está en poder de la Corte Suprema y la Fiscalía, figuran nombres de funcionarias y funcionarios públicos de al menos 3 ministerios del gobierno Duque, que, según la investigación, eran los enlaces de confianza de los miembros de la red de corrupción, presuntamente liderada por el senador Mario Castaño, para lograr amañar la contratación en algunos municipios del país. Espero que salgamos prontamente. Uno de los casos más sonados es el de Armero, Guayabal, Tolima. Para el municipio, su alcalde Medardo Ortega Fonseca, actualmente capturado, gestionó un sacúdete al parque por valor de 1.250 millones de pesos. Para lograr su aprobación, previamente, según la investigación, habían elegido a una contratista del municipio que sería la encargada de ejecutarlo. Los pliegos serían diseñados exclusivamente para ella. Según dijo la lobista Lorena Cañón en interrogatorio, el alcalde Ortega, por ese trámite, recibió dineros en su municipio y en reuniones que se realizaron en hoteles de Bogotá y en el apartamento del senador, que también habría recibido su pago.
Las entradas a la casa del senador están documentadas. También las más de 10 visitas de cañón a las oficinas del Ministerio del Interior por la misma época. En los documentos se lee que el proyecto de Armero Guayabal, radicado el 11 de noviembre de 2020 en el Ministerio del Interior por el alcalde, fue viabilizado 9 meses después, en 2021, con el visto bueno de Sandra Viviana Giraldo Martínez, en ese entonces coordinadora del Grupo de Planeación y Visibilización del Ministerio del Interior de Daniel Palacios. El hecho llama la atención, teniendo en cuenta que Giraldo Martínez es actualmente la compañera sentimental de Palacios y funcionaria de la Contraloría General. Bastante importante. Consultado, el exministro Palacios, a través de mensaje de WhatsApp, señaló que Giraldo Martínez, cuando trabajó en el Ministerio del Interior, no era su novia y que se retiró el año pasado. Señaló que los sacúdete son aprobados en junta y no individualmente y que el ministerio hizo parte como víctima de este proceso. Hugo Eliodoro Aguilar llegó a la JEP con el cuento de que su patrocinador político tenía un pozo de cocodrilos a los que alimentaba con sus contradictores, pero sin información concreta al respecto. La justicia especial lo rechazó por ello y ahora le quedan otros pendientes en la justicia ordinaria. Víctor Ballestas. Mónica, la JEP revisó 32 procesos penales, 7 por celebración indebida de contratos, 5 por peculado, 3 por concierto para delinquir. En la lista también hay presuntos homicidios y torturas, entre otros delitos. Empezamos a hacer ciertas operaciones pequeñas. Esta semana pasó casi desapercibida la decisión de la JEP de inadmitir el sometimiento del parapolítico exgobernador de Santander, coronel en retiro Hugo Eliodoro Aguilar, que buscaba el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada en su calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. Y empezaba a dar las órdenes. Aguilar fue condenado por la Corte Suprema en 2013 a 9 años de cárcel por sus vínculos con paramilitares. Rechazar por juicio de prevalencia jurisdiccional el sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz del señor Hugo Aguilar. En abril de este año, como parte de su solicitud, Aguilar entregó las coordenadas de un supuesto lago donde eran depositadas las víctimas del conflicto armado que fueron asesinadas por sus confesos aliados políticos y militares. Camilo Morantes, del Asunto de Defensas, construyó un lago y lo llenó con cocodrilos y los alimentaba con cadáveres de personas que eran ejecutadas por paramilitares en ese sitio. Pero este y otros de sus relatos, según la JEP, fueron de oídas. Ninguno tuvo respaldo probatorio. La JEP no le creyó. Darle las gracias a mi Dios. En el documento de 66 páginas, la JEP expuso los motivos de su negativa, respaldada por un dossier detallado donde queda claro que no se trata solo de un delincuente de alto perfil, condenado en calidad de autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Se enfrascó en la idea de presentar argumentos exculpatorios, tratando de desmantelar la idea de que su condena por la comisión del delito para delinquir no consistió en el auspicio y promoción de grupos paramilitares, sino que estuvo reducida de forma pasiva a recibir el apoyo electoral. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP encontró que Aguilar está o ha estado incurso en decenas de investigaciones en Fiscalía, Corte Suprema y Justicia Penal Militar por la presunta comisión de delitos desde 1990. Los relacionó así. Celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y aplicación oficial diferente, concierto para delinquir, homicidio, lavado de activos, contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato por acción, financiación de plantaciones, constreñimiento al elector, abuso de autoridad, participación en política, desaparición forzada, calumnia e injuria, ocultamiento y destrucción de documento público, tortura. 32 procesos en su contra fueron revisados. La decencia de la nueva política. En junio pasado, hace poco más de un mes, el juzgado 17 de ejecución de penas de Bogotá ordenó la libertad de Hugo Aguilar por pena cumplida. Contentos. Actualmente, a pesar de las investigaciones, no hay una orden de captura vigente en su contra.